¿Te han quitado un diente y en lugar de mejorar cada día te duele más? Ojo, porque este dolor no es normal y podría ser una alveolitis, una de las mayores complicaciones que pueden surgir tras una extracción dental. Quédate porque te voy a explicar cómo reconocerla y sobre todo cómo evitar que vaya más. Hola amigos, bienvenidos a Dentalk, soy el Dr. Simón Pardiñas. Lo primero de todo, ¿qué es una alveolitis dental? Tras realizar una extracción dental, el alvéolo, que es el hueco óseo donde se asientan las raíces del diente, queda expuesto. En condiciones normales, sobre él se forma un coágulo de sangre que protege las terminaciones nerviosas de la cavidad mientras se inician las primeras fases de la cicatrización. Sin embargo, en ocasiones el coágulo no llega a formarse, se desprende o se contamina. Cuando esto ocurre, el hueso y los nervios quedan expuestos, provocando un proceso inflamatorio muy doloroso denominado alveolitis. Pero ¿cómo es un proceso de cicatrización normal? Antes de profundizar en esta dolencia, es importante conocer cómo es un proceso de cicatrización normal para poder reconocer si algo va mal y actuar a tiempo. En una recuperación sin complicaciones, el proceso comienza en los primeros minutos tras la exodoncia. La sangre irriga la zona y se forma un coágulo gracias a la acción de las plaquetas, que detienen el sangrado y liberan sustancias que ponen en marcha la reparación. Este coágulo actúa como una matriz provisional que protege la herida y sirve de base para la curación. Durante las primeras horas, las células defensivas del organismo limpian la zona de restos de tejido y bacterias. Los leucocitos y macrófagos ayudan a evitar posibles infecciones, algo clave para que la cicatrización siga su curso normal. En los días siguientes, los fibroblastos migran hacia la herida y producen colágeno y otros componentes que estabilizan el tejido en reparación. Al mismo tiempo se forman nuevos vasos sanguíneos, restaurando el aporte de oxígeno y nutrientes necesarios para la curación. Hacia la primera semana comienza la remodelación ósea. Algunas células reabsorben el hueso dañado o residual y otras empiezan a formar hueso nuevo. Además, el coágulo empieza a ser sustituido por tejido de granulación blanquecino o rojizo y los bordes de la encía comienzan a unirse para cerrar el hueco. Aunque la encía se verá cerrada en un par de semanas, el hueso alveolar irá madurando y reorganizándose durante las semanas posteriores hasta completar la cicatrización del alvéolo. El proceso de cicatrización puede durar varias semanas, aunque las molestias suelen disminuir de forma significativa en pocos días si la cicatrización evoluciona con normalidad, e incluso puede no haber ninguna molestia. Ahora bien, como ya hemos comentado, a veces esa cicatrización no va como debería y puede dar lugar al problema del que estamos hablando. La causa exacta de la alveolitis no se conoce con certeza, pero se asocia principalmente a esa disolución prematura del coágulo. Existen, además, varios factores de riesgo que favorecen su desarrollo. El tabaco, como muchos otros aspectos de la salud, es perjudicial y uno de los principales factores de riesgo de que se desarrolle una alveolitis. El tabaco reduce el aporte sanguíneo en la zona, provocando una isquemia, y el acto de succionar al fumar puede desplazar el coágulo físicamente. Si no se siguen unas correctas medidas de higiene oral, pueden introducirse restos de alimentos o bacterias en el alvéolo y contaminarlo, llegando a destruir el coágulo protector. Una exodoncia compleja realizada con fuerza excesiva o con una técnica quirúrgica poco delicada puede producir este tipo de problema. El uso de anticonceptivos orales o ciertas predisposiciones genéticas pueden alterar la coagulación y la cicatrización. Como las terminaciones nerviosas han quedado expuestas, el síntoma más característico es un dolor intenso y punzante que no cede con analgésicos comunes y que normalmente aparece entre el primer y tercer día tras la intervención. Además de ello, hay otros síntomas que pueden estar relacionados. Ese dolor intenso tras la extracción dental puede irradiarse hacia el oído, la sien o la mandíbula. Mal sabor de boca y mal aliento. Presencia de un alvéolo vacío o con tejido de aspecto grisáceo. Inflamación de los ganglios submandibulares o del cuello. Y en casos más severos, fiebre y malestar general. Dependiendo de los síntomas manifestados tras la extracción, podemos distinguir dos tipos de alveolitis. La alveolitis seca. En la osteitis alveolar, comúnmente conocida como alveolitis seca, el coágulo de sangre no se ha formado, por lo que el alvéolo está vacío, dejando el hueso expuesto directamente a cualquier estímulo externo, aire, líquido o comidas. El dolor es de tipo neurálgico, muy agudo y persistente, debido a que las terminaciones nerviosas están totalmente desprotegidas. Además, es común observar que las paredes del hueso presentan un color blanquecino y que el paciente suele reportar un aliento fétido muy característico por la degradación bacteriana en la cavidad. La alveolitis húmeda. En este caso, el alvéolo no está vacío, sino que contiene un coágulo de aspecto sucio, oscuro o de consistencia deshecha. A diferencia de la variante seca, aquí existe una infección activa o la presencia de un cuerpo extraño
que provoca la formación de un tejido de granulación inflamatorio. Clínicamente, el paciente suele presentar una inflamación más acentuada en la zona, dolor severo, aunque a veces menos punzante que en la seca, y en muchos casos una supuración evidente que genera un sabor de boca muy desagradable y persistente. Sé que todo esto suena muy doloroso, pero no te preocupes, la alveolitis se puede prevenir y tiene solución. Pero ojo, porque hay cosas que podrías estar haciendo ahora mismo que están empeorando el cuadro sin que lo sepas. Vamos a ver cómo evitar que esto pase y qué hacer si ya tienes síntomas. Tras una extracción dental es importante seguir ciertas recomendaciones para favorecer una correcta cicatrización y evitar complicaciones. Aquí van algunas recomendaciones efectivas para prevenir su desarrollo. La colocación de plasma rico en factores de crecimiento en el alvéolo es un método que puede ayudar a evitar la aparición de alveolitis, debido a sus propiedades bacteriostáticas y regeneradores de tejidos. Esto puede realizarse de forma preventiva en el momento de la extracción, sobre todo si ya existen antecedentes de haber sufrido alveolitis en el pasado, y también como forma de tratamiento una vez está instaurada una alveolitis. Pero, ¿qué hacer el primer día? Inicialmente se coloca una gasa para controlar el sangrado y facilitar la formación del coágulo, que debe protegerse evitando enjuagues, escupir o usar pajita durante las primeras 24 horas. También se aconseja aplicar frío local y descansar con la cabeza ligeramente elevada. Mantén una correcta higiene oral. Llevar una buena rutina de higiene oral es recomendable en cualquier situación, pero más aún en las primeras 48 horas tras la extracción. Asegúrate de mantener libre de restos de alimentos la zona intervenida, pero hazlo mediante enjuagues suaves. El cepillo de dientes podría romper el coágulo, por lo tanto, evita cepillar la zona durante los primeros días. Mucho cuidado al comer. Durante la primera semana evita las comidas muy calientes. Lleva una dieta blanda y trata de masticar con las muelas del lado contrario al intervenido. Evita esfuerzos físicos intensos durante las primeras 72 horas después de la extracción, para no aumentar la presión sanguínea y desplazar el coágulo. Por supuesto, no practiques ningún deporte de contacto que puede conllevar un golpe. El tabaco siempre es desaconsejable, pero si eres fumador y te acaban de hacer una extracción, evítalo al menos durante la primera semana. Evita también el consumo de bebidas alcohólicas los días posteriores a la exodoncia, ya que puede interferir con la medicación y en el proceso de cicatrización. Si crees que puedes estar padeciendo una alveolitis, es fundamental acudir al dentista cuanto antes para recibir tratamiento profesional. El tratamiento principal es local y sintomático con medicación antiinflamatoria y para el dolor. En el caso de que haya una infección evidente, podrán prescribirse antibióticos. El profesional eliminará cualquier resto de alimento de la zona irrigándolo con suero salino. En algunos casos también puede ser necesario realizar una pequeña limpieza bajo anestesia para provocar un nuevo sangrado que genere un coágulo sano. A esto se le conoce como legrado. ¿Pero existe algún remedio casero para la alveolitis? Vaya por delante que la alveolitis es un problema muy doloroso y necesita intervención profesional, pero puedes seguir algunas recomendaciones en casa para aliviar parcialmente el malestar. Los enjuagues muy suaves con agua tibia y sal o suero fisiológico pueden ayudar a arrastrar restos de comida de forma delicada sin desplazar el coágulo. También se recomienda aplicar compresas frías en la parte externa de la mejilla para reducir la inflamación y, sobre todo, extremar el reposo evitando cualquier tipo de succión. ¿Pero cuánto dura una alveolitis? Por lo general tiene una duración de entre 1 y 2 semanas, dependiendo de la rapidez con la que se inicia el tratamiento profesional. Aunque el dolor más agudo suele remitir significativamente a las 42 o 72 horas de recibir atención en la clínica, la cicatrización completa del tejido óseo y la encía continuará de forma gradual durante las semanas siguientes. Un diagnóstico temprano es clave para acortar ese proceso. En conclusión, la alveolitis dental es una complicación relativamente frecuente pero muy dolorosa tras una extracción, generalmente causada por la pérdida del coágulo que protege el hueso. Reconocer sus síntomas a tiempo y, sobre todo, seguir correctamente las indicaciones después de una exodoncia es clave para evitarla. Y si aparece, acudir cuanto antes al dentista permitirá aliviar el dolor y acelerar la recuperación. Si tienes cualquier duda acerca de este tema o cualquier otro sobre salud bucodental, no olvides suscribirte al canal y puedes dejar todas tus preguntas en los comentarios de los vídeos. Muchas gracias.